va a depender o va a crecer en la medida que n crezca, ¿de acuerdo? O que n tenga más cifras, ¿de acuerdo? Ok, partimos de ahí. Yo digo, a ver, n es difícil cuando tiene varias cifras o cuando el número es polidígito. Vamos a suponer, ¿de acuerdo? Bajo la suposición, no vamos a caer porque no sabemos cuántas cifras tiene n. Eso nos están pidiendo averiguar. Entonces vamos a suponer, fíjense, que n es esta composición de cifras, ¿de acuerdo? ¿Cuántas? No sé. Sobre la base de esta definición de dificultad, le llamaremos, del problema, nosotros tenemos que encontrar una instancia que sea un poquito menos compleja, la cual yo le voy a denominar n', ¿de acuerdo? Entonces, sobre la caracterización de la entrada que me permite decir que mi solución va a ser menos difícil, que es la cantidad de cifras, entonces yo puedo decir que este n' es una instancia menos compleja de n. Sí, solamente si hubo una forma, ¿no?, de reducir sería agarrar todas las cifras que tiene este número, pero dejar de lado unita. ¿Cuál vamos a dejar de lado? Esta cifra, ¿de acuerdo? Si yo agarrar esta cifra y la aparto, ¿de acuerdo? Y me quedo con las restantes cifras. Evidentemente, este problema es un poco menos complejo que este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Porque aquí yo voy a hacer menos conteos que acá. ¿Correcto? Acá yo tengo que hacer más conteos que aquí. Entonces, pero no vamos a reducir como sea, ¿ya? Dado que mi n es esta composición, de esta composición yo le voy a quitar esta cifra. ¿Y qué me va a quedar? Estos dígitos. Y esos dígitos que me queden, yo a partir de ahora le voy a denominar n'. Entonces, ¿qué resulta que es n'? N' es una reducción, ¿de acuerdo? De la entrada para mi problema original. Partimos de ahí. Lo siguiente que siempre tenemos que aprender es que si de n yo he podido derivar, digamos, o progresar o encontrar n', yo debería definir la forma sistemática de hacerlo. Entonces, me lanzo la siguiente expresión y digo, n' se consigue quitándole la cifra de las unidades de n. Entonces, ¿qué significa eso matemáticamente? Haciendo una división entera de n entre 10, ¿de acuerdo? Y el cociente de esa división entera resulta que va a ser n'. Listo. Ok, entonces, nosotros ya tenemos entendido que este está complicado, ¿de acuerdo? Y este es un poco menos complicado. ¿Sí? Y tenemos formas sistemáticas de conseguir ese caso menos complicado. Aquí me voy a aventurar. Fíjense, vamos a aventurarnos y vamos a lanzar la siguiente premisa, que es correcta. Yo voy a decir que resolver el problema de contar la cantidad de cifras que tiene un número cuando el número n es prima, ya está resuelto de manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Pues no sabemos. Sabemos probablemente así en términos generales que para haber resuelto ese número, n', se tiene que haber contado todas las cifras que tiene n'. ¿De acuerdo? Pero al terminar, pues este problema yo voy a suponer que es una solución correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le digo cantidad de cifras de n', esto me va a decir un número y es correcto. Y ese ya se sabe resolver. De esa premisa voy a partir, ¿de acuerdo? Ya se sabe resolver ese problema. Muy bien. Bajo la suposición de que yo sé resolver este problema de menor complejidad, entonces yo tendría que ir a definir cómo puedo resolver el problema original. Recuerden que el problema
Para el caso más complicado original era n. Entonces yo le digo, la cantidad de cifras que tiene este número n, por definición, haciendo uso del conocimiento que dice que de manera correcta sabemos calcular las cifras del número n', vendría a ser ese número de cifras de n' más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque fíjense, si n' ya me sabe decir cuántas cifras tiene aquí, entonces n, ¿cuántas cifras tiene? Tiene tantas cifras como tiene aquí, que es equivalente a este problema, más esta cifra que nosotros la apartamos. ¿De acuerdo? Entonces, esa cifra, ¿cuánto va a contar? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Listo. Acabo de definir recursivamente el problema de encontrar la cantidad de cifras que tiene un número n, bajo la suposición de que yo sé resolver de manera correcta el cálculo de la cantidad de cifras que tiene n', cuando n' es una reducción de n. Y como hemos reducido n para encontrar n', básicamente le hemos quitado un dígito de la conformación o de la composición numeral de n. ¿De acuerdo? Ya está. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que encontrar, a ver, ¿cuál sería la versión más sencilla del problema? Al principio habíamos comentado que este problema es complicado en la medida de que el número n es mayor, ¿cierto? ¿Mayor en qué sentido? Mayor en su capacidad estructural, ¿de acuerdo? A más cifras tenga la composición numeral, más complicado va a ser contar, ¿ya? Entonces, de otras palabras, habíamos dicho, cuando el número es polidígito, complicado el problema. Por lo que podríamos también decir en contraparte que ¿cuál sería la versión sencilla de un número? Cuando el número es unidígito. Si el número solamente tiene una cifra, entonces, bueno, ahí es categórico. La cantidad de cifras que tiene ese número es 1. ¿Ya? Entonces, este número vamos a concebir o vamos a pensar estructuralmente como la composición de cifras, ya no podemos reducir. Si ya tiene una cifra, entonces es lo más chiquito que puede ocupar un número cuando existe. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la versión más sencilla del problema. Ok, una vez que hemos definido esto, entonces tenemos que también cerrar, ¿no es cierto?, el dominio de los valores para los cuales esta definición es correcta. Esta definición es correcta para números enteros positivos, incluido el 0 si quisiéramos, ¿cierto? Porque el 0, ¿cuántas cifras tiene el 0? 1. 1. ¿Ya? Entonces el 0 se considera un caso sencillo, ¿ya? Bien, una vez que tenemos eso, ya estamos en condiciones de definir de manera no ambigua la solución al problema de decidir cuántas cifras tiene un número entero positivo. Y entonces le digo, la cantidad de cifras que tiene un número n va a ser igual a la cantidad de cifras que tiene este número n', que es la reducción de n más 1. ¿Para cuándo? Para cuando n tiene más de una cifra, ¿cierto? Entonces, el primer número compuesto que tenemos es el 10 y del 10 para arriba ya se consideran números, desde nuestra perspectiva, complicados, ya son polidígitos. Entonces, cuando esto sucede, esta parte de la definición se ejecuta, ¿ya? Pero para números que son de una cifra, fíjense, si son menores a 10, esos números se consideran números unidígitos. Entonces, en ese caso, yo ya no tengo que descomponer. Yo ya sé ahí a ojo cerrado
que la cantidad de cifras que tiene ese tal número que es menor a 10 es exactamente 1, ¿no es cierto? Cerramos y le decimos, ¿para cuándo nosotros vamos a hacer eso? Incluimos, ¿no?, las condiciones de contexto para cuando n es un número entero positivo, incluido el 0. Incluso para el 0 funciona. Y por otro lado, aseguramos, fíjense, yo digo, n' resulta que es la reducción de n. ¿Cómo así? Vamos a quitarle una cifra al número n. ¿Y qué cifra le vamos a quitar? Bueno, en este caso no es importante qué cifra, pero en este caso particular, ¿qué cifra le estamos quitando? La cifra de las unidades. ¿Y cómo estamos obteniendo este n'? Agarrando el cociente de la división entera de n entre 10. ¿Listo? Entonces, el cociente de la división entera de un número entero entre 10 me va a dar el número sin la cifra de las unidades. ¿Listo? Una vez que tenemos eso, ya estamos en posibilidades de programar. ¿De acuerdo? Nos vamos a agarrar un nuevecito proyecto y le vamos a decir que esto es recursividad y cifras le vamos a poner. ¿Ya? Así que se llame nuestro proceso. Y lo que vamos a hacer básicamente es traducir. A ver, ¿dónde probablemente van a sufrir un poco a la hora de aplicar recursividad? Va a ser precisamente en esta fase, que es la fase del diseño, ¿de acuerdo? Encontrar la solución recursiva, eso les va a costar. Entonces, esto tienen que entrenar, ¿de acuerdo? Su cerebro tienen que empezarlo a entrenar para poder encontrar soluciones recursivas que, por cierto, te dan alternativas de solución sumamente elegantes y de muy alto nivel de abstracción. ¿Ya? Ok, aquí entonces vamos a construirnos, mientras no le pongamos nada extraordinario, digamos, solamente es funcional le vamos a enseñar a resolver este problema que se llama calcular la cantidad de cifras de un número, ¿no? Entonces, una sola propiedad funcional le vamos a dar a este robot y básicamente, ¿qué se compromete este robot? A calcular la cantidad de cifras que tiene un número n, ¿correcto? Ahí paramos, ¿sí? Mi promesa de respuesta, fíjense, es la cantidad. Y entre que hacemos una y otra cosa, entre que declaramos nuestra incógnita resultado del problema y decimos que vamos a devolver el contenido de esta variable, bueno, entre estas dos instrucciones yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo para poder definir de manera correcta la cantidad. En este caso, entonces, siempre, ¿de acuerdo? Hay que verificar cuál es el escenario en el cual se encuentra n en esta ejecución para ver cuál de las partes vamos a utilizar para resolver. En este caso, entonces, siempre ya nos vamos a ir por el caso básico. Yo le digo, si n es menor que 10, dice que ahí eso se considera un caso básico. Entonces, aquí la cantidad, ojo cerrado, es 1. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Ya? Pero si no fuera así, entonces, dice, en otro caso, si no es menor a 10, entonces, ¿qué cosa es? Va a ser mayor o igual a 10. Y en ese caso, le digo, la cantidad de cifras se calcula así. ¿No ve? La cantidad de cifras de n', entonces le digo, voy a calcular la cantidad de cifras de n'. Pero n', ¿cómo se calcula? N dividido entre 10, ¿de acuerdo? Eso es n' más 1. Listo, ya estaría, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, ya estamos en disposición y deberíamos ya, si es que no hemos cometido un error de dedo, esto ya debería funcionar, ¿no? Entonces, venimos aquí y le digo, a ver, construyamos un nuevo robot. Y le digo, quiero calcular la cantidad de cifras que tiene 123, que me dice que es 3. ¿De acuerdo? Queremos calcular la cantidad de cifras que tiene el 5 y me dice 1.
Quiero calcular la cantidad de cifras que tiene ese número que me debería responder 5, ¿correcto? Y 5. Está bien. Primer proceso recursivo que hemos diseñado utilizando esta estrategia de la inducción. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Bueno, seguimos adelante. ¿Ya? Bien, entonces esa es la manera de utilizar. Ahora lo que tenemos que hacer, fíjense, es practicar. Me voy a saltar los 2 ejercicios primeros porque eso ya los he resuelto en otra clase. Pero digamos la complejidad de los ejercicios que vamos a hacer en todos los grupos es similar. ¿Ya? Entonces te dice, dada una cadena, se pide encontrar la cantidad de veces que la letra X aparece en la cadena. Por ejemplo, si esta es una cadena larga y X es A, entonces la respuesta debería ser 6. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento que me piden resolver. Muy bien. Nos vamos a venir a pizarra. Prefiero utilizar esta porque para no cargar el otro software que lo vuelve muy lenta la máquina. Y entonces vamos a irnos por acá. Vamos a tener una. Aquí cambiamos. Ya. A ver. Razonaremos el problema. ¿De acuerdo? Dice, dada una cadena y dada una letra, yo quiero saber cuántas veces esta letra ocurre en la cadena. A ver, lo primero, vamos a agarrar el ejemplo. El ejemplo era, no, esta es una cadena larga, ¿no? ¿Y qué queremos ir a buscar? Queremos ir a buscar la letra A, ¿correcto? Y el resultado de esto, ¿qué debería ser? Supuestamente 6. ¿Ya? Ok. Veamos. Primero definiremos el nombre del proceso. ¿Qué yo tengo que ir a buscar? Tengo que ir a contar, ¿cierto? Tengo que ir a contar las ocurrencias. ¿De quién? De la letra X. ¿En dónde? En una cadena K. ¿Correcto? Eso me está pidiendo. Entonces, acabo de darle nombre al problema. Y este es el problema que debo resolver. Analizaremos a ver, ¿de qué depende? A ver, ¿ustedes qué consideran que hace este problema complicado? Porque el problema a entender es sencillo. A ver, ¿qué lo hace complicado? Según ustedes. La búsqueda. Ya, en realidad esa probablemente es, sí, tenemos que ir a buscar, ¿cierto? Y no solamente buscar, sino también contar, ¿correcto? Pero a ver, ¿cuándo tendríamos que hacer más búsquedas? ¿Cuándo tendríamos que hacer más conteos? Cuando la cadena es larga. Exacto, cuando la cadena es larga. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, yo la cadena la puedo representar así, ¿no es cierto? Yo le digo C1, C2, carácter 3 y así sucesivamente, ¿correcto? Hasta carácter N. Entonces, a más grande es N, ¿de acuerdo? Más caracteres tiene la cadena, más complicada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar en más caracteres el carácter que me están pidiendo y además contar.
¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Entonces, esto para mí complicado, vamos a decir. ¿De acuerdo? Tener esta cadena de n caracteres es bien complicado. ¿Qué sería un poquito menos complicado? A ver, vamos a pintar de otro color. ¿Qué sería un poquito menos complicado? Si de n caracteres es difícil, ¿qué sería un poquito menos complicado? N caracteres menos 1. Eso. O sea, una cadena que venga de aquí hasta aquí sería un poquito menos complicado. Fíjense, este es re complicado, ¿de acuerdo? Si tenemos que mirar de aquí a aquí, es más complicado. Evidentemente, este es más complicado que este. ¿De acuerdo? Entonces, este, fíjense, es un poquito menos complicado. Entonces, a esta porción de la cadena yo le puedo llamar CAD'. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? Esa es otra historia. ¿De acuerdo? Pero por el momento esto le voy a decir que es CAD'. ¿Correcto? ¿Qué tiene de peculiar CAD'? CAD' resulta ser una porción de la cadena original menos un carácter. ¿De acuerdo? Entonces aquí empiezo a utilizar esta suposición. Le voy a decir, el problema de contar las ocurrencias que existen del carácter X en la cadena CAD', ¿ya? Yo voy a decir que ya está resuelto de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Está resuelto, ¿sí? ¿Cómo? No importa, ya lo sé resolver. Y aquí fíjense que CAD' me estoy fijando en términos de tamaño, no tanto en contenido, ¿ya? Pero obviamente el contenido va a ser esta subporción de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a asumir que ese problema ya lo sé resolver de manera correcta. Muy bien. Una vez que hacemos esta suposición, bien valiosa esta suposición, les cuento. Esta suposición es súper valiosa, ya de manera correcta. Si me devuelve de manera correcta o si se resuelve esto de manera correcta, ¿qué sería el resultado? Un número, ¿cierto? ¿Y ese número qué significaría? La cantidad de veces que este X hay en esta cadena CAD'. En resumen, ¿qué significaría? La cantidad de veces que X existe en esta porción de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Sobre esa suposición, entonces, ¿a qué sería equivalente contar la cantidad de ocurrencias que existe de X en la cadena? Sería equivalente, fíjense, a contar la cantidad de ocurrencias que existe de X en la cadena prima, ¿cierto? Y a ese tendríamos que sumarle más 1. ¿Cuándo le sumaríamos más 1? Cuando dijéramos que a este resultado le sumo más 1. ¿Cuándo? No, de hecho, la cadena prima tiene un carácter menos. Tiene un carácter menos de hecho. A ver, pero ¿cuándo le aumentaríamos 1? Cuando, fíjense, este carácter que todavía yo no sé resolver, no está en la suposición de la resolución, este carácter está fuera de la suposición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué porción de la cadena yo ya sé resolver? Esta. Este está fuera de esa suposición. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo contamos que este carácter tiene que ser tomado en cuenta con un conteo de 1? Cuando resulta que este carácter es X. ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? Si este carácter famoso que hemos apartado de la resolución de esta turquesa
Este me va a aportar en 1 sí, solamente si este carácter es igual al carácter que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Pero ¿qué pasaría si ese carácter no es igual a X? Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de ocurrencias que hay del carácter X en la cadena K? ¿Cómo se calcula? Sería equivalente a la cantidad de caracteres o de ocurrencias que existe del carácter X en la cadena K', ¿cierto? Y aquí yo ya no les sumo. A ver, fíjense, en el ejemplo yo puedo decidir, ¿no ve? Que este problema, esta cadena que es sta, es una cadena larga sin la E, ya sabe resolver el problema de saber cuántas veces aparece X aquí. ¿Cuántas veces aparece 6, no ve? Pero ¿qué carácter no hemos inspeccionado? Fíjense, este carácter no hemos mirado para resolver esta parte. Entonces yo miro, fíjense, E es igual a A. No, entonces el resultado es 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, ya está. Esto sería caso difícil. ¿Cuál es el caso más sencillo del problema? A ver, ¿cuál sería la situación más sencilla? Esto es cuando n, fíjense, n es mayor que 1, ¿correcto? Si tienes más de un carácter en la cadena, yo tengo que ir a buscar. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso fácil entonces? Incluso le puedo decir mayor o igual a 1. Difícil. ¿Cuál sería el caso fácil? cuando no tengas ninguna cadena. Cuando la cadena es vacía, ¿cierto? Entonces, el problema de contar las ocurrencias de X cuando es K, esto va a ser 0. ¿Cuándo? Cuando K es la cadena vacía, o que es lo mismo decir que N es igual a 0. La cantidad de caracteres que tiene la cadena es 0. ¿Correcto? Entonces, condiciones de contexto. Yo lo único que sé es que K, el tamaño de K, va a determinar esa entrada sobre la cual estamos definiendo su complejidad. ¿Está bien? Ok. Ahora sí, veremos cómo podemos encontrar K', dado que tenemos K. ¿Cómo se puede encontrar? Lo único que yo sé es que K es complicada porque nosotros agarramos todo el umbral de inspección, ¿cierto? Entonces, este C1, C2, C3, así, hasta C sub N. Entonces, fíjense, el umbral de inspección, ¿ya? Desde 1 hasta N, eso es complicado. ¿Cómo nosotros encontramos K'? Reduciendo el umbral de inspección, ¿de acuerdo? Entonces, este es más chiquito porque nosotros inspeccionamos desde 2 hasta N. Este es un poquito menos complicado. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos generalizar, fíjense, yo aquí le puedo poner que es I. Si yo empiezo, fíjense, si I es 1, entonces, ¿qué vendría a ser? I más 1 hasta N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo le pongo nombre a este 1, no me conviene agarrar 1, me conviene agarrar variables. Si I es entonces ¿qué vendría a ser? I más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi problema difícil, fíjense, lo traduciría así. Yo le digo, contar ocurrencias, fíjense, de X en la cadena, dado que nosotros tenemos el umbral desde I hasta N, ¿de acuerdo? I hasta N,
Ese es un problema complicado que lo puedo traducir a esto, a contar las ocurrencias, fíjense, de X en la misma cadena, pero agarrando el umbral I más 1 hasta N más 1 cuando resulta que esto se da. ¿Cierto? O sería equivalente a decir que es contar las ocurrencias del carácter X en la cadena, desde el umbral I hasta N, fíjense, es equivalente a contar las ocurrencias del carácter X, ¿ya?, en la cadena, cuando agarramos el umbral I más 1 hasta E. ¿Ya? Este sería equivalente a este. Obviamente, el problema, fíjense, contar las ocurrencias de X cuando tenemos la cadena desde I hasta N sería 0. ¿Cuándo? Cuando I sea mayor que N. Eso quiere decir que ya no tengo umbral. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Pero estamos pensando mi I desde 1, fíjense. Y cuando yo lo traduzca a Java, yo tengo que darme cuenta que este I en términos javeros es 0. Entonces, todo tengo que reducirle menos 1. ¿Alguna pregunta? Nuevamente, fíjense, N vendría a ser N, determina la cantidad de caracteres que tiene K, e I desde dónde puede ir en términos así que hemos nosotros razonado, y puede ir desde 1 hasta N. ¿De acuerdo? Es este I que nos hemos inventado. ¿Alguna pregunta? Listo, definición de proceso. ¿Qué hemos utilizado? Inducción. Tenemos parte recursiva, parte básica y las condiciones de contexto. Iremos a programar y traduciremos. ¿Ya? Nos vamos a agarrar un nuestro proyecto. Le vamos a decir recursividad. Estamos en el grupo 5, ¿no? Nos tocaría hacer el ejercicio 4 de recursividad con ustedes. Cerramos esto. Nos construimos por el momento, mientras no sepamos, no tenemos más contexto, ¿no? Robot le voy a poner. Y vamos a traducir, ¿ya? Para nosotros, fíjense, aquí nos vamos a apoyar bastante en lo que es programación orientada a objetos para dar soporte a lo que nosotros pensamos y sobre todo para dar soporte o para poder utilizar de mejor manera ese principio de abstracción. Me va a pedir las ocurrencias, dice, el carácter X en la cadena K. ¿De acuerdo? Eso me van a pedir. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que yo voy a mandar como firma. ¿Qué sabemos hacer? Contar las ocurrencias del carácter X en la cadena K. Y esto resulta que va a ser el resultado de ir a contar las ocurrencias que existen de este carácter X en la cadena K. E inicialmente, ¿dónde vamos a empezar nuestro umbral de inspección? Lo vamos a empezar en 1. Acá decía en 1, ¿no es cierto? Pero en términos javeros, ¿esto qué sería? 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vengo aquí, estoy traduciendo. Fíjense, estoy traduciendo. Mi primer valor para I, ¿qué sería? 0, ¿cierto? Y el valor para N, ese es constante, ese no va a cambiar. Y ese valor equivale a la longitud de mi cadena según esto, ¿no? N, que es la finalidad de la cadena. E I debería ir entre 1 hasta N, pero cuidado, esto es en términos de pensamiento humano. Nosotros sabemos que el primer carácter de la cadena vive en la posición 0. Entonces, este I, ¿qué va a significar? Posición. Y el N, ¿qué significa? El tamaño de la cadena. Muy bien. Este proceso no necesita público. Fíjense, este es el recursivo. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir, contar ocurrencias. ¿Qué va a recibir? Va a recibir 4 cosas, ¿no es cierto? El carácter que estamos queriendo buscar y contar. La cadena sobre la cual vamos a ir a buscar y contar. Vamos a recibir el umbral, fíjense,
de búsqueda que está entre I y N. Y la primera vez que hemos dicho que va a valer 0. ¿No es cierto? Entonces, mi promesa de respuesta es el contador de las ocurrencias de ese carácter X en la cadena. Y hacemos lo que sabemos, me dice, ¿no? Acá, a ver, vamos a preguntar. ¿Será, le digo, que el umbral? A ver, ¿cuál sería el caso básico? El caso básico sería cuando este umbral, fíjense, se cierra, ¿no es cierto? Si es mayor que n, y en este caso n, ¿qué significa? La capacidad límite de la cadena, y nosotros sabemos que si tenemos una cadena de 4, la última posición válida, ¿quién es? 3. Entonces, I nunca debería tocar n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí le pregunto, si resulta que I es exactamente igual a n, quiere decir que yo ya he reducido todo mi ámbito de la cadena, ¿cierto? O sea, mi I ya llegó acá, fíjense, mi I ya prácticamente llegó aquí. Aquí llegó mi I, ¿ya? Entonces ahí yo ya debería terminar. Y mi resultado, ¿eso qué significa? Que ya no hay umbral de búsqueda. Entonces mi contador aquí debería ser categóricamente 0. Caso contrario, tengo dos opciones, ¿no es cierto? Dos opciones para resolver el problema. Y estas dos opciones están condicionadas al cumplimiento de esta condición. Entonces yo le pregunto, voy a ir a preguntar, ¿de acuerdo? Si el carácter de la cadena, fíjense, al carácter de la cadena, pero ¿de qué posición voy a ir a ver? El carácter iésimo de la cadena. ¿Será que es X? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces el resultado, el contador, fíjense, de las ocurrencias, va a ser al problema de contar las ocurrencias de X en la cadena CAD, dado que mi umbral de búsqueda se cierra, ¿de acuerdo? Va a ir de I más 1 hasta N, y le vamos a aumentar 1, porque resulta que acabamos de encontrar en el primer carácter una ocurrencia de X. Entonces, en el iésimo hemos encontrado una ocurrencia de X. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar? Desde el I más 1 hasta el enésimo carácter de la cadena. ¿De acuerdo? Caso contrario, le digo, mi contador va a ser el resultado de ir a contar. ¿De acuerdo? Las ocurrencias del carácter X en la cadena CAD desde el umbral I más 1 hasta N, y ahí se cierra. ¿Ya? Y listo. Hecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Van a disculpar, jóvenes. Hola. Vas a disculpar, estoy pasando clases, estoy trabajando. ¿Ya? Vas a disculpar. Ok, entonces, acá nosotros tenemos que ya me ha compilado sin errores, ¿no? Entonces, veamos cómo funciona. Fíjense, nos vamos a construir un robot. Y mi robot lo único que me pide es el carácter y la cadena, ¿no? Y por debajo yo manejo estos dos parámetros para operativizar la recursividad. Entonces le decimos, ok, queremos ir a buscar el carácter A cuando mi cadena es esta, cadena es larga, ¿correcto? Esa es mi cadena, y que me debería responder 5. ¿Por qué me responde? Ah, sí, esta es una cadena larga, era, ¿no? La otra. Ya, entonces, por ejemplo, si aquí le decimos, a ver, otra, ¿qué letra quiero buscar? No sé, la E. Y le decimos nuevamente, esta es una cadena larga. ¿Cuánto me debería responder? Aquí hay una E. Esta es una cadena 3, me debería responder, ¿no es cierto? Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, como no hay dudas,
Seguimos. ¿Ya? Segundo ejercicio. A ver, dice. Dados dos números enteros positivos, se quiere saber cuántos dígitos coincidentes tienen, tanto en valor como en ponderación. Por ejemplo, si yo tengo estos números, ¿no? 3,452 y 5,342, dice que hay un número, un dígito coincidente tanto en valor como en ponderación. Y entonces, el único dígito coincidente es el 2. Correcto, el 4, el 3 y el 5 no coinciden. ¿Ya? En este otro ejemplo, si tenemos el 5,452 y tenemos el 5,342, dice que la cantidad de números coincidentes es 2. ¿Sí? Que serían el 5 y el 2. En este caso tenemos 5,362 y 2,601. La cantidad de dígitos coincidentes en valor y en ponderación es 0. ¿Se comprendió el problema? Sí. Sí, ¿no ve? Ok, entonces pasaremos a analizarlo. Venimos por acá y analizamos. Correcto, tengo espacio creo aquí, pero no me conviene creo. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Ok, lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a mi problema. ¿Cierto? ¿Qué me pide? Contar, ¿no? Contar coincidencias. Queremos contar las coincidencias que tienen dos números A y B. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a analizar todos los casos, ¿ya? Vamos a ver. El problema parece, a ver, si hacemos un análisis de más o menos de qué me están pidiendo contarme, ¿cierto? Entonces, probablemente el problema va a ser más complicado a más conteos haga, ¿ya? Y eso va a depender de la cantidad de cifras que tengan los números. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a analizar todas las posibilidades. ¿Ya? Si B es este, por ejemplo, este tendría así, ¿no ve? Una composición de cifras. ¿De acuerdo? Así sería, ¿no ve? Ajá. Y B es así, hay una opción, ¿correcto? Que los dos, fíjense, tengan la misma cantidad de cifras. Esa es una opción. La otra opción, ¿qué sería? La otra opción sería que he venido a este lado, ¿no? Debería empezar aquí para poder aprovechar mejor mi pizarra. Entonces me va a venir acá. Vamos a borrar esta parte para poder tener posibilidades de uso de pizarra. Ya, volver. Entonces, ¿qué me decían? El problema es contar coincidencias, ¿no es cierto? Coincidencias de dos números A y B. Entonces analizaremos las posibilidades. ¿Qué pasa si los dos números tienen la misma cantidad de cifras? Esa es una posibilidad. Y sabemos que a mayor cantidad de cifras voy a probablemente tener que hacer mayores comparaciones y posiblemente conteos. ¿Correcto? La otra opción es que, fíjense, es que mi número A tenga menos cifras que mi número B. ¿Correcto? No sé cuántas, pero va a tener menos. Y la otra opción es al revés, que mi número A tenga más cifras que mi número B. Entonces mi número B por aquí, ¿no? No sé cuántas cifras menos, pero tienen esas tres opciones. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a analizar acá. Si es que tuvieran la misma cantidad, y vamos a ver si es que tengo que hacer la diferencia, ¿ya? Entonces, si es que tuvieran las mismas cifras, lo que yo tengo que hacer, lo único que yo sé es que es el dígito 0 y es el dígito 0, ¿no ve? Tienen que coincidir en ponderación, dice. Entonces, yo tengo que mirar, fíjense, si estas dos cifras son iguales. Si son iguales, entonces cuento. ¿Cierto? Esa sería la estrategia de solución.
Una vez que hago esto, yo me tendría que pasar a la siguiente cifra, ¿no ve? Que es la A1, B1, y hago el mismo procedimiento, ¿cierto? Si son iguales, cuento. Y me fijo que así, y así sucesivamente, digo, qué aburrido. Entonces, esta parte no me conviene empezar a especificar. Yo lo único que voy a hacer, fíjense, es analizar parcialmente el problema y yo digo, bien, si yo tengo que esta es la cifra que vive en la posición 0 y esta en la posición 0, yo puedo preguntar si son iguales, ¿cierto? Si son iguales, entonces cuento. Pero si no son iguales, fíjense, mi problema se reduce a ir a averiguar cuántos dígitos en coincidencia tienen estos dos números. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, a esta porción, fíjense, a esta yo le voy a llamar A'. ¿Ya? Y a esta porción que yo tengo acá, a esta, fíjense, le voy a llamar B'. ¿Ya? Entonces, este dígito lo vamos a separar y esta preguntita vamos a hacer. Ok, estas vendrían a ser reducciones, ¿de acuerdo? Entonces venimos acá y yo le digo, vamos a suponer que el problema de contar las coincidencias, fíjense, de los dos números A' y B' está correctamente resuelto, ¿cierto? Entonces, esto ya tenemos como premisa correcta. Luego vamos a armar la solución. Vendremos a ver aquí en este caso. ¿Será que es diferente la solución? Le digo. Ok, nosotros sabemos que está en la posición 0 y este está en la posición 0. Parece que aquí tendríamos que preguntar estos dos dígitos, ¿no es cierto? Porque por eso me dicen ponderación. Yo puedo luego reducir mi número. Fíjense, mi número reducido me va a quedar así. Y mi número reducido, fíjense, me va a quedar así. ¿Correcto? Esta es reducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, probablemente vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Ya? Bueno, esta reducción es mi B' y esta otra reducción es mi A'. Si me fijo, parece que no tienen características muy raras. ¿Ya? O sí es interesante identificar la diferencia de cifras. Podemos tal vez parar, fíjense, porque si es que acá yo tengo esta reducción y yo sigo teniendo cifras, aquí por defecto va a agarrar 0, 0, ¿no ve? Y va a ir comparando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay lío. Parece entonces que tanto aquí y aquí parece que no importa la cantidad de cifras que tiene, salvo para probablemente ya no seguir preguntando. ¿Ya? Pero nuevamente en esta situación, siempre vamos a agarrar, ¿no? Estas dos cifras me conviene comparar, porque estas dos cifras yo sé exactamente dónde están y qué posición están ocupando. ¿Qué posición están ocupando de las unidades? En cambio, cualquiera de estas no sé dónde está. Estas y ojo cerrado yo sé que son las unidades. Y si yo reduzco estos números, entonces esta reducción A' y esta reducción, esta A' y la reducción B', ¿qué es lo único que van a tener diferente con el número original? Es que no van a tener el dígito de las unidades del número original. ¿Ya? Y nuevamente aquí, fíjense, creo que por los tres lados no he tenido que hacer nada. Parece que la abstracción de resolver las coincidencias de A', B' no cambian, ¿de acuerdo? De contexto. Y entonces, básicamente he analizado las tres para ver si es que había alguna diferencia en el cálculo de aquí, en el cálculo de aquí o de aquí, pero aparentemente no hay. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la obra. ¿Cómo se obtiene A'? ¿Cómo se obtiene A'? Dividiendo entre 10, ¿no? A dividida entre 10, ¿cierto?
¿Correcto? ¿Cómo se obtiene B'? B entre 10. B entre 10. ¿Cierto? ¿Cómo se obtiene A sub 0? A módulo 10. ¿Sí? A módulo 10. ¿Y cómo se obtiene B sub 0? B módulo 10. Correcto, listo. Creo que ya tengo todo bien fríamente calculado. Sistemático. Por lo tanto, me atrevo a decir que contar las coincidencias, ¿ya?, de estos dos números A y B sería equivalente a contar las coincidencias de los números reducidos, ¿cierto? A contar las coincidencias de los números reducidos A', B'. Y a eso le tendríamos que sumar 1. ¿En caso de qué? En caso de que el dígito de las unidades de A y el dígito de las unidades de B sean iguales. Correcto, pero si el dígito de las unidades de A y el dígito de las unidades de B son diferentes, el resultado de ir a contar las coincidencias de estos dos números A y B sería básicamente el resultado de ir a contar las coincidencias en la reducción A', B'. ¿Correcto? ¿Cuándo está fácil el problema? Cuando dijéramos que no hay, que ya no vale la pena seguir reduciendo. ¿Cuál sería la instancia más sencilla? Cuando A y B tengan un dígito, Y ya, puede ser. Y luego los comparo, sí. ¿cierto? La otra opción, a ver, fíjense, yo se los voy a poner y les voy a decir, es 0. Cuando A es 0 o cuando B es 0. Basta que uno de los dos sea 0. Entonces ya no hay más coincidencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, supongamos que este y es el número, ¿no ve? Quiero comparar estos dos. Entonces voy a agarrar este y voy a comparar con este, ¿no ve? Y luego voy a agarrar la reducción de aquí y la reducción de aquí. Pero esta reducción, ¿qué me va a dar? 0. 0 versus esto me va a dar 0 de coincidencia, ¿cierto? Sí, Listo, ahí está. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando los dos son ceros? debería aumentarse. Y no solamente cuando es original. Entonces aquí podemos empezar a cerrar las condiciones. Yo le digo, A y B deben pertenecer a los enteros positivos. ¿De acuerdo? A y B, o sea, al principio, al inicio, no pueden ser 0. La primera vez, los dos, ¿ya? Porque si no, no va a contar bien. Correcto, porque si nosotros consideramos el 0 más, esto se lanza al infinito. Ya, salvo sea 0, 0, digamos. Quiero saber las coincidencias de 0, 0, eso me debería dar 1, pero como yo sé que originalmente son 0, 0. Ya al inicio no pueden ser los dos ceros. Eso le estoy poniendo. ¿Ya? Ok, bajo esas condiciones, entonces vamos a programar y veamos si es que funciona. Agarramos y le decimos, este va a ser el 4, este es el 5. ¿Sí? Nos venimos a agarrar acá y le decimos, bien, consideremos o nos agarraremos un robot, ¿ya? Y nos ponemos a traducir. Fíjense, hay que solamente traducir.
Ok, y vamos a ir reemplazando. Esta parte que hemos hecho acá, fíjense que era la parte de estas reducciones y cómo sacar, bien importante, ¿de acuerdo? Porque la suposición de que está correcta esta reducción y luego el armado va a depender mucho de cómo encuentras la reducción. Eso, bien importante. Entonces, ¿qué quiero ir a hacer? Quiero ir a contar las coincidencias que existen entre dos números enteros, ¿no es cierto? A e int B. ¿Sí? Mi promesa de respuesta es un contador y, bueno, eso es lo que vamos a responder. Haremos entonces el caso base, ¿cierto? Me dices, ¿será que A es igual a 0 o B es igual a 0? Si alguno de los dos ha terminado de reducirse, ¿no es cierto? Entonces, la reducción más chica aquí en cantidad de cifras y valor es 0, ¿ya? Porque estamos en enteros positivos. Entonces, aquí mi contador categóricamente dice que es 0. Correcto. Caso contrario, quiere decir que los dos valores son distintos de 0, ¿cierto? ¿Estamos bien con el o este debería ser un I? Basta que uno sea 0, ¿correcto? Pero basta que uno sea 0 para terminar de contar. La única vez que me va a decir el C es que estos dos sean diferentes de 0, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué le preguntamos? Lo que tenemos que preguntar es si A sub 0 es igual a B sub 0. ¿Pero qué es A sub 0? A sub 0 hemos dicho que es A módulo 10 y voy a ir a preguntar si es igual a B sub 0. ¿Pero qué es B sub 0? Es B módulo 10, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces el contador de ocurrencias coincidentes entre estos dos números va a ser el resultado de ir a calcular la cantidad de coincidencias que existen A', pero A', ¿cómo se consigue? A dividido entre 10 con B', pero B', ¿cómo se consigue? B dividido entre 10 más 1, porque acabo de encontrar una coincidencia en los dígitos de las unidades de ambos números. Pero si no hay coincidencia, entonces básicamente, ¿qué le decimos? Que el contador va a ser equivalente al contador de coincidencias que nosotros tenemos en las cadenas reducidas, ¿cierto? Es contar, ¿no? No es contador. De las cadenas reducidas, A', que se obtiene así, y B', que se obtiene así. Fíjense que no estoy cambiando el valor actual de A, solamente estoy dando la expresión y eso lo estoy mandando como dato a la siguiente llamada. Pero A acá sigue intacto, ¿correcto? Entonces veamos. Sin errores, nos venimos por acá, construimos y le decimos, a ver, le vamos a poner 123, por ejemplo, con el 123 me debería decir 3 coincidentes, ¿no? Venimos por aquí y le digo el 123 y el 321 que me debería decir solamente uno, correcto. Y vamos a meter algo que no se parezca, ¿ya? Este 120 y este, por ejemplo. Ese que me debería decir 0. ¿Ya? Listo, hecho. ¿Alguna pregunta? Nueva. Sí. Yo no he entendido bien la parte del 0, donde dice contador igual a 0. Es esto, fíjate, para este caso, es que basta que un número, a ver, por ejemplo, vamos a hacer ya. Si tengo este número, vamos a hacer cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto para que entiendan. Si A, por ejemplo, es 35, 84 y B es, qué sé yo, 435. Entonces, ¿cómo va a funcionar?
Acá te pregunta, ¿A es 0? No. ¿B es 0? No te dice. Entonces es complicado. ¿De acuerdo? Entonces va a entrar a la complicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a encontrar A'. ¿Y A', ¿cuánto es? 358. Y B' es 43. ¿Cierto? Eso va a ser mi reducción. Entonces, este A va a reducir a este y este B va a reducir a este B. ¿Cierto? Entonces me dice, el resultado, dice, va a ser equivalente a la cantidad de coincidencias que exista entre estas dos cifras, más 0 en realidad, o más nada. ¿Por qué? Porque resulta que este dígito con este dígito no son iguales, ¿correcto? Como no son iguales, entonces la cantidad de coincidencias de A y B va a ser equivalente a la cantidad de coincidencias de sus reducciones. Y sus reducciones 58 y 43, ¿correcto? Pero fíjense, A es 0, no. B es 0, no. Entonces, este tengo que volver a reducir y voy a encontrar mi nueva reducción. Mi nueva reducción, ¿cuánto es? 35. Aquí me falta algo, ¿no? 358. Y aquí esto yo tengo que reducir mi B, que es 4. ¿Ya? Entonces preguntamos, ¿A es 0? No. ¿B es 0? No, me dice. Y aquí yo no le tengo que aumentar nada, porque fíjense, aquí he preguntado, ese dígito de las unidades es igual a este dígito, entonces no cuento. Correcto. Pero en las reducciones, fíjense, cuando yo entre, me pregunta, ¿A es 0? No. ¿B es 0? No. Entonces está complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, tengo que ir a averiguar esta cifra y esta cifra. ¿Son iguales? Comparo, no, me dice. Entonces anda a reducir. Voy a agarrar la reducción de este A y este es 3. Y voy a agarrar la reducción de este B y este es 0. ¿Correcto? Entonces mi problema de saber las coincidencias entre 35 y 4 es equivalente a saber la cantidad de coincidencias que existen en sus reducciones, que sería 3 y sería 0. Preguntamos, ¿A es 0? No. ¿B es 0? Sí. Entonces, este acá me dice que no hay coincidencias, solo coincidencias. Pero este problema es equivalente a este, ¿cierto? Por lo tanto, 0 coincidencias. Pero el resultado de este es igual al resultado de este, porque no hemos sumado nunca, es 0 coincidencias. Y el resultado de este equivale al resultado de este. Entonces, ¿qué me responde? 0 coincidencias. ¿Entendido? Sí, un poco mejor, Luis, gracias. ¿Ya? La única vez que los dos números van a llegar a reducirse a 0 es que ambos números tengan la misma cantidad de cifras. ¿Correcto? Entonces, a ver, otro ejemplo donde haya coincidencias. Vamos a ver otro ejemplito donde haya coincidencias. Entonces le digo A, por ejemplo, que sea 35, 4, 3. ¿Ya? Y B que sea 100, mejor. Vamos a hacer B que sea 503. ¿Sí? Entonces acá agarramos los números, son complicados, fíjense, no cumple el caso básico. A es 0, no. B es 0, no. Entonces, ¿qué me dice? Tienes que ir a utilizar la parte recursiva y la parte recursiva tiene dos. Voy a usar esta o esta. ¿De qué va a depender si uso la primera o la segunda? Va a depender de cómo son las cifras de las unidades, ¿cierto? 3 es igual a 3, me dice sí. Entonces tengo que usar esta parte recursiva, ¿sí? Dice, tengo que ir a reducir mi nuevo A, fíjense en la reducción, le voy a quitar una cifra A y me queda 354. Y B tengo que ir a reducir, le quito una cifra y me va a quedar 50. Y a este resultado que me dé, le voy a sumar más 1. ¿Correcto? Eso dice. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una coincidencia. ¿Ya? Entonces, mi problema se reduce a ir, fíjense, a calcular cuál es la cantidad de coincidencias que existe entre estos dos números. Nuevamente observo, A es 0, no. B es 0, no.
Entonces, este es complicado. Voy a ir a reducir mi A. Ah, no, antes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la cifra de las unidades. Comparo, dice, ¿no es cierto? Esto dice que es 4 y 0. No son iguales. Entonces, el resultado de esta parte va a ser equivalente al resultado de ir a averiguar si hay coincidencias en su reducción. ¿Cierto? A este nomás le sumo más 1. ¿Ya? Ok. Una vez que tenemos eso, dice, observamos. 0 no. B es 0 no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar esto. ¿Son iguales? Dice sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que sumarle más 1 al resultado de ir a averiguar las coincidencias en la reducción. Fíjense, mi reducción se ha vuelto aquí en 0. Correcto, pregunto, ¿A es 0? No. ¿B es 0? Sí, me dice. Entonces, este problema que me va a responder, este problema me dice 0. No hay coincidencia. ¿Ya? Y este problema, fíjense, ¿qué me va a responder? Este problema me va a responder 0 más 1. Entonces, ¿qué me responde? 1. ¿Cierto? A su vez, este problema dice que es equivalente a este. Entonces, ¿cuánto vale? 1. Y este problema dice que es equivalente a agarrar 1 más 1. Por lo tanto, este es 2. ¿De acuerdo? ¿Cuántas equivalencias había habido? En peso y valor, en ponderación y valor, 2. Fíjense, el 3 y el 5. ¿Está bien? Así funciona. Pero fíjense, acá yo no he hecho esa ejecución. Esto ya es una ejecución en detalle del plan. Aquí yo que he hecho, he planificado sobre la base de la suposición de que esto yo ya sé hacer de manera correcta. ¿De acuerdo? Y luego me he tranquilizado. Bueno, si eso yo pudiera resolver correctamente, me dice, no sé, X coincidencias hay aquí. Entonces debería sumarle una o no sumarle nada, dependiendo de los valores que tienes en la cifra de las unidades de los dos números. ¿Correcto? Sí. Ok, ¿alguna duda? Ok, en las diapositivas que tienen, ahí ya colgadas en Moodle, tienen más ejercicios para resolver. Practiquen. ¿Ya? Y para el día miércoles vayan a leer el capítulo del libro Thinking Recursively. ¿Alguna duda? ¿Qué capítulo dijo ella? 5. A ver, ¿en cuál de los códigos me decía Selvis? ¿En cuál de los códigos implemento? No tengo un método contador. El contar las coincidencias. Ah, ok, de las cadenas. Vamos a venir aquí. No tengo tampoco un método contador, son contador de ocurrencias. Y variable local es mi contador. Se los voy a subir estos códigos, ¿de acuerdo? Pero la reducción aquí, yo no le he quitado caracteres sacados. Mi cat prima, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Solamente hemos reducido el umbral de inspección. Vamos a tener harto cuidado. Entonces, esa es una forma de implementar. La otra forma es quitarle realmente este carácter a la cadena y quedarte con cat prima. ¿Ya? Y la otra opción es vigilar los umbrales. Fíjate, si es que este es el umbral complicado, este es el umbral más sencillo. Si mi umbral complicado empieza en I hasta N, el umbral más sencillo viene desde I más 1 hasta N
¿correcto? Eso es lo que he hecho aquí. Entonces, la reducción la estoy manejando a nivel de rangos, ¿no? De inspección. Y el contador no es un método, es una variable local que va contando. Si ustedes se han fijado, bien similares los pensamientos, pero no iguales. Correcto, pero los ejercicios, en realidad las resoluciones son muy similares a la hora de plantear el problema, ¿no? O la solución en realidad. Ay, no, thinking. Ese. Ok, ¿alguna duda? Bueno, dudas siempre van a tener. El chiste es que practiquen. ¿Comprendiste, Elvis? Ok, nos vemos entonces el día miércoles. Hasta el miércoles, jóvenes.